Buenas noches, compañeros y tutores de la Universidad UNAD, Universidad Abierta y a Distancia. Mi nombre es Ángel Morales, soy tecnólogo en sistema y me desempeño en el área de técnico de impresoras a láser. Es un gusto participar con ustedes en este programa, en este curso de algoritmo. Pues hago parte de la sede de Sagún. Mis aficiones, mis hobbies es la música y el deporte. Eh, en este programa, en este curso de algoritmo, estará compuesta por 3 unidades. La primera unidad, la cual se llama Introducción a la Programación, que tiene unos contenidos de aprendizaje que son componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operaciones, inclusión de los algoritmos y PCI. En la segunda unidad veremos algoritmos y estructuras de datos, estructuras condicionales, estructuras representativas y procedimientos funcionales. Estará compuesta esa unidad. Y en la unidad 3 veremos lenguaje de programación, el cual tiene un contenido de introducción a la lengua de la programación, estructura simple, estructura respectiva y programación visual. Muchas gracias y veamos un poco de la historia de la programación. Después de una breve presentación, hablamos un poco de la evolución histórica que ha tenido la programación hasta la actualidad. Podemos comenzar hablando sobre el matemático británico y científico de la computación Charles Babbage, quien fue el primer creador de una máquina programable, fallando en su intento debido a que los avances tecnológicos en ese tiempo no eran muy buenos. En segunda ocasión nos encontramos con la matemática y escritora británica Ada Lovelace, quien fue la primera programadora que diseñó el primer algoritmo de la máquina de Babbage. En tercer lugar, encontramos a una científica de la computación y también una militar estadounidense, Grace Murray, quien fue la que inventó el primer compilador. Esta mujer luchó por la idea de las lenguas independientes de la máquina, es decir, que la lengua no tenía que ser específico para la máquina en donde trabajamos, sino un lenguaje universal, ya que años atrás los lenguajes de programación eran en código máquina, el cual eran desarrollados por unos y ceros y eran propios de la máquina. Cuando nos referimos a la evolución de los primeros ordenadores programables, podemos mencionar en primer lugar al Colossus Mark I, II y III, el cual fue construido para temas de la Segunda Guerra Mundial en 1943. El ENIAC, el cual fue el primer Turing completo, fue inventado en 1946. Circuitos integrados en 1960. Microprocesadores en 1971 y el IBM PC en 1981. Al hacernos referencia al Turing completo, nos referimos a un ordenador el cual puede calcular lo mismo que puede calcular la máquina universal de Turing, es decir, puede calcular cualquier algoritmo. Ahora veamos unos lenguajes de programación y sus respectivas características. Comencemos por el ensamblador. Este es un lenguaje de tipo imperativo secuencial, el cual las líneas de código se ejecutan en el orden que estén escritos. Es un lenguaje de programación de bajo nivel, el cual está escrito en código máquina. Básico. Es un lenguaje de tipo imperativo estructurado. Es basado en los lenguajes secuenciales. Añade secuencias básicas de estructuras como secuencias, bucles y condicionales, el cual tiene fines pedagógicos y no hay encapsulación de ningún tipo. Pascal. Este es un lenguaje de tipo imperativo procedurales. Es un conjunto de procedimientos de funciones que reciben un parámetro y nos arrojan un valor. Lenguaje de programación Pascal
Es un lenguaje de alto nivel y de propósito general, lo cual quiere decir que pueden utilizar para cualquier tipo de propósito. C#. Este lenguaje es de tipo imperativo, orientado a los objetos. Extienden los lenguajes procedurales y les añade objetos, es decir, ya no solo encapsula los datos, sino que también encapsula objetos y usan clases para definir una funcionalidad y posibles valores de los objetos. Prolog. Es un lenguaje de tipo declarativo lógico, basado en la lógica formal, donde un programa es un conjunto de sentencias en lógica formal, indicando hechos y reglas sobre un determinado problema. Al hablar sobre tendencias de programación de computadores, en los años 50 surgen lenguas de alto nivel, entre los cuales cabe mencionar Fortran, que aparece en 1956, y a continuación en 1959 Colop, en COBOL, en 1964 BASIC, en 1974 Pascal y a fines de los 80 C, que después llega C++, y por último en el año 2000 llega Java, que es una plataforma de software capaz de que los programadores creados en ella puedan ejecutarse sin cambio en diferentes tipos de arquitectura y dispositivos computacionales. Estos fueron un lenguaje de programación de propósito general. A raíz de todo este continuo desarrollo, surgen los paradigmas de programación, que son modelos básicos de diseños y desarrollo de programas y determinan la estructura modular, cohesión, rentabilidad, entre otros. Estas características son los que han reinado por los últimos años para desarrollar las nuevas tendencias de programación. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de buenas prácticas de programación? Hacemos referencia a buenas prácticas de programación cuando hacemos una constante evolución en el lenguaje, rompiendo así los paradigmas y creando cada vez un mejor programa. Hablando de las versiones de C# 2013 y 2015, en la versión C# 2013 podemos encontrar correcciones de errores, mejorando el de rendimiento de vistas previas de la tecnología de .NET. Y en la versión C# 2015 encontramos el compilador, el cual mejoró la resolución de sobrecargas, de modo que produce más códigos mientras funciona de manera esperada. Es posible que deje de advertir un problema al elegir entre sobrecargas que toman los tipos de valores que aceptan valores null, o al pasar de grupos de métodos a sobrecargas que toman delegados. Muchas gracias por su atención prestada. Le habló Ángel Morales Watts, estudiante de UNAC, y éxitos en sus proyectos. Gracias.